Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Amigos todos, soy del sur, vengo del sur, esquina del Atlántico y del Plata. Mi país es una penillanura suave, templada, una historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos hasta que por fin al arrancar el siglo XX se puso a hacer vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría que la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Durante casi 50 años el mundo nos vio como una especie de Suiza. En realidad, en lo económico fuimos bastardos del Imperio Británico y cuando este sucumbió vivimos las amargas mieles de términos de intercambio funestos y quedamos estancados añorando el pasado. Casi 50 años recordando el maracanazo, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado, tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época, su mundo, el sueño de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores son en parte hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que medito con nostalgia. Me angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea cuidar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea, cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina patria común que se está haciendo. La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz y entendiendo que en el mundo somos diferentes. El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa, el fraude y la corrupción, plagas contemporáneas prohijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos felices si nos enriquecemos, sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales, les ocupamos el templo con el dios mercado que nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Lo cierto hoy es que para gastar y enterrar los detritos en eso que se llama la huella de carbono por la ciencia, si aspiramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, serían imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Estos son extractos del discurso que pronunció el expresidente de Uruguay, José Mujica, ante la Asamblea General de la ONU en 2013. Ayer falleció a la edad de 89 años. Hoy despedimos al Pepe, que recorriendo el mismo camino que Mandela recorriera en Sudáfrica, de las armas a la cárcel y de ahí a la política, dejó atrás el odio incluso a sus propios carceleros, a sus torturadores, y se convirtió en presidente del mismo país que le intentó convertir en un desecho humano sin conseguirlo. Hoy en La Base hablamos de su legado humanista y político. Bienvenidos y bienvenidas. El análisis internacional de Ina Afinogénova. Tomó las armas por una causa que consideró justa, lo metieron preso, se escapó por un túnel que cavó con sus compañeros desde su celda, pero lo volvieron a capturar, pasó casi 14 años en el fondo de un pozo subterráneo, torturado en solitario, aprendió a hablar con las hormigas y salió en libertad para convertirse años después en presidente. Hoy Latinoamérica y el mundo despide a José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, uno de los políticos más emblemáticos de la región. Falleció ayer, 13 de mayo, a los 89
9 años en su humilde chacra en las afueras de Montevideo, donde vivió décadas junto con su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, en absoluta austeridad, incluso cuando fue ministro, presidente y senador. De hecho, una de sus primeras decisiones como mandatario fue no ocupar el Palacio Presidencial y pedir que se abrieran sus puertas para que los sin techo pudieran aprovechar ese espacio para tener un lugar donde dormir. Murió del cáncer de esófago que le diagnosticaron hace unos años y que a finales del año pasado se le había extendido a otras partes del cuerpo. En aquel momento decidió no continuar con los tratamientos y pasar sus últimos días en paz. A principios de esta semana ya se supo que el expresidente se encontraba bajo cuidados paliativos y que era cuestión de horas. Este 20 de mayo habría cumplido 90 años. El anuncio lo hizo ayer el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de la misma formación, el Frente Amplio, con la que Mujica llegó a la presidencia. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo, escribió. Durante los últimos años, en varias ocasiones, el Pepe dijo que sus restos debían ser enterrados en su chacra cerca de la secuoya bajo la que había sepultado a su perra coja Manuela. Pero antes habrá un funeral de Estado. El gobierno de Uruguay decretó un duelo nacional de 3 días. Hoy el cortejo fúnebre comenzó a recorrer las calles de Montevideo, mientras que varios políticos latinoamericanos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Boric, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, confirmaron que irían a Uruguay para darle su último adiós. Mujica deja un legado político, ético y humanista irreductible, difícil de medir en cargos, como expresó nuestra compañera Ingrid Urguelles en su artículo en Diario Red. Encarnó la historia misma de su país, hijo de inmigrantes vascos e italianos, que perdió a su padre cuando era apenas un niño de 5 años, que se sumó a los Tupamaros en los años 60, un grupo guerrillero clandestino, que, inspirado en los movimientos revolucionarios latinoamericanos, creyó en una transformación social a través de la lucha armada. Mujica fue capturado varias veces. En 1971 se escapó de la cárcel por un túnel que cavaron con los compañeros de celda. La escapatoria fue absolutamente espectacular, pero enseguida los volvieron a meter presos. Su encarcelamiento más prolongado comenzó en 1972 y duró casi 14 años, hasta 1985, hasta la restauración de la democracia. Ese cautiverio por las condiciones extremas de aislamiento y tortura marcó a fuego toda su vida y también su enfoque político. Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar, y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá y la vas a sentir. Me comí una canuta de 14 años de cárcel. La noche que me ponían un colchón me sentía confortable. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas. Los recuerdos de aquellos años de prisión los plasmó Eleuterio Fernández Huidobro en Memorias del Calabozo, libro que sirvió de base para la película La Noche de 12 años, que recomiendo a quienes no la vieron. Tras la caída de la dictadura militar, Mujica decidió dejar las armas y apostar por la vía institucional. En 1989, junto a otros exmilitantes tupamaros, fundó el Movimiento de Participación Popular y lo integró al Frente Amplio, una formación que agrupa a movimientos de izquierda, progresistas, socialdemócratas, socialistas, trotskistas, bajo un mismo paraguas y con el objetivo de construir una sociedad más justa, desde la fecha de su fundación, en 1971, hasta el mismo día de hoy. El Frente Amplio fue la plataforma desde la que el PP inició su carrera electoral. Fue senador, ministro de Ganadería en la administración de Tabaré Vázquez, cuyo gobierno a partir del año 2006 supuso una mejora progresiva de la situación económica en Uruguay. El desempleo descendió más del 10% y el PIB aumentó en un 6%. En 2009, Mujica renunció al cargo de ministro para postularse como candidato presidencial. Ganó la interna del Frente Amplio, cuya máxima, como sabemos, de siempre ha sido el que gana la interna conduce y el que la pierde acompaña. El que gana conduce y el que pierde acompaña.
y así se convirtió en presidente de Uruguay en 2010. Hoy muchos recordamos sus frases célebres, su modo de vida austero, palabra que, según él, como dijo en una entrevista concedida a Jordi Évole, se prostituyó en Europa para dejar a gente sin trabajo. Recuerdan también su Volkswagen Escarabajo y la etiqueta que le atribuyeron los medios internacionales de presidente más pobre del mundo. Y todo esto habla de un ser humano excepcional, desde luego, pero también hay que hablar de su legado político. ¿Cómo cambió Uruguay bajo la dirigencia de Mujica? Bueno, hay bastantes datos a destacar. Manu impulsó toda una serie de transformaciones. Primero, redujo la pobreza y la indigencia del 19,5% en 2010 a un 11,5% en 2014. Según el índice de Gini, durante su mandato se alcanzó el nivel de desigualdad más bajo de la historia de Uruguay. ¿Cómo se hizo? No fue magia, fueron políticas de redistribución, aumento del salario mínimo que empezó a crecer desde el gobierno de Tabaré Vázquez y gracias a los programas sociales como el Plan Juntos, que se creó para mejorar las viviendas de familias vulnerables, y el Plan Ceibal, que repartió computadoras portátiles entre los estudiantes de escuelas públicas. Entre 2010 y 2015 la economía del Uruguay siguió creciendo a un promedio anual del 5,4% y el nivel de desempleo se redujo hasta el 6,5%, uno de los más bajos de América Latina. Se impulsó la transición hacia energías renovables. Hoy un 90% de la matriz energética de Uruguay proviene de fuentes renovables, principalmente eólica e hidroeléctrica. Se creó la Universidad Tecnológica en un intento de descentralizar la educación superior y todo eso sin entrar todavía en lo que se hizo para ampliar los derechos. Con Mujica, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en despenalizar el aborto en 2012, medida que llevó al país a tener la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina. En 2013 fueron los primeros del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana bajo la regulación estatal. Ahí es cuando medios internacionales convirtieron al Pepe en una suerte de ícono pop, mientras que él mismo argumentaba que lo hacía para no regalar gente al narco. No hay ninguna adicción buena salvo la del amor, dijo. Más allá de las metáforas, la ley buscó combatir el narcotráfico con un enfoque en salud pública e instaló a Uruguay como pionero mundial en políticas de prevención del consumo de drogas. En 2013, Mujica promulgó la ley del matrimonio igualitario, convirtiendo de nuevo a Uruguay en uno de los primeros países de América Latina en adoptar esta legislación. Tendríamos que hablar también de las políticas en materia de memoria histórica, ahora cuando en países vecinos se empiezan a revisar y se recurre otra vez a la teoría de los dos demonios. En 2012, Mujica pidió disculpas públicas en nombre del Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia Iguirreta durante la dictadura, cumpliendo así un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También apoyó una ley que rehabilitó la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y luego tenemos que hablar también sobre la integración latinoamericana y su papel en la consolidación de la patria grande. Fue uno de los promotores más activos del diálogo y la cooperación interamericana hasta literalmente los últimos días. Respaldó procesos de diálogo como las negociaciones con las FARC en Colombia y promovió una visión humanista en política exterior. Hace tan solo unas semanas, en vísperas de la última cumbre de la CELAC, dirigió una carta a Lula da Silva, Xiomara Castro y Gustavo Petro en la que les pidió que no abandonen el esfuerzo por la unidad de América Latina. Queridos amigos, ustedes me tienen que perdonar porque yo estoy al final de mi partido y es por eso que les pido que no dejen apagar la llama de la integración y solidaridad regional, que acepten las diferencias, pero que ellas no impidan sumar nuestras voces y crear así una mucho más potente. Hoy despedimos a Pepe Mujica, nos quedan sus frases célebres, a los periodistas nos quedan también las entrevistas desde la chacra y los momentos compartidos con él y con su pareja, a los uruguayos les quedan las leyes y el avance en los derechos que impulsó y también otra cosa mucho más importante, el legado político que se tradujo en el relevo generacional, porque Mujica se fue, pero el Frente Amplio volvió al poder para seguir transformando el país con los mismos valores que compartió el Pepe, luchando por los más vulnerables, buscando una sociedad más justa y sobre todo con humildad. Chao viejo, gracias compañeros.